Joel, buenas noches. Somos la familia Rodríguez Plata. Ella es Luzmar, mi Buenas esposa. noches. Y quienes habla Edgar Rodríguez. Pertenecemos a la comunidad desde hace aproximadamente 17 años. Nos casamos acá. Tenemos 3 hijos, Daniel, Kenneth y Matías. Nuestros 2 hijos mayores ya se casaron y nos han regalado 4 hermosos nietos. Antes de empezar con nuestro tema de Parachá, ponemos este espacio en las manos de nuestro Padre. Bendito Rey del Universo, en el nombre de Yeshua nos acercamos a ti en este tiempo de Parachá en casa para darte las gracias por regalarnos este honor de estudio de Parachá con la comunidad. Padre eterno, te entregamos este tiempo y te damos gracias porque nos has regalado la Torá, Torá de vida. Bendito es tu nombre, eterno Rey del Universo. Amén y amén. Bueno, la Parachá que nos correspondió es la número 41, que se llama Pinhas, y la encontramos en Bamidbar, números 25:10 al 30:11. La Haftará está en Primera de Reyes 18:46 al 19:21, y la Brit Hadashah, Nuevo Testamento, está en Juan 2:13-22. Pinhas, ¿qué significa Pinhas? Significa boca de serpiente. Ese es un significado más de origen egipcio, entendiendo pues de que el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en Egipto. Este personaje Pinhas pues es un privilegiado, pues ya que aparece en 2 parachas, en la paracha anterior de Balak y en la actual que se llama Pinhas. Vamos a entrar un poquito en contexto de ver cómo empezó la trama de esta parachá. El pueblo de Israel, en ese momento de la Torá, ya llevaba 40 años en el desierto. Esa generación que salió de Egipto murió ya, y hoy nos encontramos con una nueva generación que se acerca a entrar a la tierra prometida. La Torá dice que ellos se establecieron en Sitim. Estuvimos buscando qué significaba Sitim, y encontramos que significa tonterías, como decir pérdida de tiempo o ocio. Y efectivamente, pues ellos estaban como en un momento de relax, digamos así, cuando entraron a Israel. Tras el fracasado intento de Balaam de maldecir al pueblo, Balak decide enviar a las hijas de Moab para seducir al pueblo y atraer a los israelitas al culto a Baal Peor. ¿Cómo era este culto a Baal Peor? Consistía en que era beber mucho, comer mucho y después defecar delante de un ídolo. Pues no entremos más en detalles porque esto es bastante abominable. Entonces el atractivo sexual será el instrumento para distraerlos de ese avance que habían logrado en el monte Sinaí, ese avance espiritual como tal. De una forma desafiante, uno de los jefes de la tribu de Simeón, llamado Simri, y una de las princesas de Madián, Cosbi, estaban teniendo relaciones sexuales frente al tabernáculo y ante todo el mundo, y o estaban en ese momento pues profanando el nombre de Hashem, y también estaban adorando a este Dios que les acabamos de nombrar, Baal Peor. Esto no solamente representaba un reto personal para Moshe, pues prácticamente el desafío de Simri era como diciéndole a Moshe: miren, yo también puedo tener una mujer madianita, usted tiene una mujer madianita, luego no me puede decir a mí nada. Entonces, ahora, no solamente era un reto a nivel personal para Moshe, sino que a la vez era un reto institucional, entendiéndose institucional en el sentido de que ya Israel era una nación, porque ya tenían una ley, una Torá, y a la vez ellos ya iba a haber tierras para repartir, entonces ya tenían un territorio como tal. En ese momento, digamos que Moshe no actuó. ¿Por qué? Porque en su estatus no se lo permitía. Entonces, como les comenté, estaba en juego no solamente la institucionalidad, sino que Israel iba a ser exterminado por Elohim. Entonces, podemos determinar por qué Pinhas actuó en un momento oportuno y preciso y guiado por un celo hacia el Señor. Entonces, él actúa y mata a esta pareja, digámoslo así. Y la mortandad cesa. El ángel de la muerte alcanzó entonces a matar más o menos 24,000 hombres. Entonces, ahora sí, miremos el texto con el cual nuestra parasha empieza, que lo encontramos
en Bamidbar, números 25:10. Adonai le dijo a Moshe: Pinjas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Pinjas que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Bueno, si nosotros nos venimos a la actualidad, nos podríamos hacer una pregunta de si un hombre puede tomar la ley por sus propias manos. Si analizamos la situación de la decisión que toma Pinjas, vemos que él no actuó como con un estímulo propio, él realmente actuó con celo y porque es posible que una orden que dio el Señor no se cumplió. Entonces, ¿de dónde determinamos esta afirmación? Si nosotros nos vamos a la paracha anterior, dice el versículo 4 y 5 del capítulo 25 así: entonces el Señor le dijo a Moshe, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia y a plena luz del día. Pero también dice el 5, Moshe le ordenó a los jueces de Israel, maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal peor. Miremos que la orden que da el Señor es ahórcalos. Pero Moshe le dice a los jueces, mátenlos, pero no le dice de qué forma. Pero ni aún así la Torah menciona de que la orden haya sido ejecutada. Entonces vemos que realmente Pinjas actuó en obediencia al Eterno. Ahora, Hachén, más que un pacto de paz, parece que le hace una promesa de protección a Pinjas, ya que la tribu de Simeón y los madianitas podrían tomar venganza. Recordemos lo que Simeón hizo para vengarse por la violación de su hermana Dina. Ahora, la pregunta también que nace es, si hay una promesa o un premio y el premio del sacerdocio, ¿qué sentido tiene si Pinjas es de la tribu de levitas? Entonces, pero en ese momento, ¿qué pasa? Que Pinjas no tenía una condición sacerdotal como tal, o sea, no había sido nombrado sacerdote o no era sacerdote aún porque ya Dios o el Hachén había dicho que primero había sido ordenado Aarón y segundo, después de Aarón, había sido ordenado su hijo Eleazar. Entonces, Pinjas no tenía la condición sacerdotal en ese momento, pero sí tenía una serie de condiciones. Tenía, como dijéramos nosotros, un ADN, tenía linaje, tenía celo por el Señor. Ese celo que nos menciona Yeshua cuando en la Brija de Achá se menciona aquel encuentro con los mercaderes del templo. Y ahí traemos a colación el Salmo 69:9, donde dice que el celo por tu casa me consume. Ahora, otro asunto. Hachén dice, mi pacto de sacerdocio eterno. No solamente se refería al sacerdocio como tal, sino que también se refería a sacerdocio en el sentido de que él y sus generaciones iban a ser sumos sacerdotes de Israel. Ahora, también según algunas interpretaciones, el premio ¿cuál sería? Sería una larga vida y podemos documentarlo en Jueces 20:28, donde Pinjas es nombrado ministrando junto al Arca de la Alianza. También hay comentaristas que digamos que dicen que no se documenta en ningún momento cuándo murió, ni dónde murió, ni cómo murió. Entonces llegan a la conclusión de que Pinjas, a lo mismo que Enoc y Elías, él nunca murió, sino que fue llevado al cielo estando vivos. Y precisamente hablando de Elías, pues la Haftará de esta semana pues está digamos que el personaje es Elías. Bueno, hablemos de otro tema importantísimo y es el censo. Entonces, encontramos en Bamidbar 26:1. Después de la mortandad, el Señor le dijo a Moshe y al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales. Enlisten a los varones mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar en Israel.
Bueno, entonces la instrucción que el Eterno da es que haya un censo. Pero ¿para qué sirve este censo? O sea, no solamente era para determinar cuáles varones, cuáles hombres eran aptos para la guerra, o sea, los mayores de 20 años, sino que también le sirvió a Moshe para determinar la cantidad de tierra que se le iba a dar a todos los israelitas. Entonces, ¿cuál fue la orden? Simplemente que la tribu que fuera más numerosa, pues se le daría la tierra más grande o la cantidad de tierra más grande. Y las que fueran menos numerosas, se les daría la tierra o la heredad más pequeña. Mm, en esta repartición, pues ahí sucede un caso muy especial, y es el caso de las 5 hijas de Zelofehad. ¿Qué pasó con ellas? Que ellas no fueron contadas. Entonces, vámonos al capítulo 27, 2 en adelante. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moshe y el sacerdote Eleazar y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado su clan, el nombre de nuestro padre, por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas, danos una heredad entre las parientes de nuestro padre. Bueno, un detalle que se me pasaba del censo: la tribu que menos personas fueron censadas fue la tribu de Simeón. Eso nos indica de que fue la tribu que más perdió personas por la plaga, por la fornicación que hubo con las mujeres de Moab. Abrimos un paréntesis en este momento. ¿Quién era Jeloshafat? Como ya conocemos tradicionalmente, el pueblo de Israel es muy experto, ¿no? Cuando no encuentra documentación, pues hace una serie de conjeturas o midrash que conocemos, o midrashim que conocemos. ¿Quién era Jeloshafat? Pues parece ser que era aquel hombre que salió alguna vez a coger maná en Shabbat y murió. Y eso digamos que ahí está soportado en el texto siguiente, donde las hijas, ellas mismas dicen: no murió por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor, sino que murió en el desierto por su propio pecado. Cerramos paréntesis. Aquí vemos entonces la humildad que tuvo Moshe, en el sentido de que él tenía mucha experiencia legislando. Él pudo haber determinado, bueno, hagamos esto o hagamos aquello, pero no, él decidió consultar al Señor. Él era el experto en formar jueces, pero no, su humildad le dijo, por humildad, él toma la decisión de consultar al Señor, y el Señor le dice que si un hombre muere sin dejar hijos, pues la heredad pasará a la hija o a las hijas. Y si no hay hijas, entonces pasará a los hermanos de su padre. Y si no hay hermanos de su padre, entonces la herencia o la heredad pasará a un familiar muy cercano al padre. Ahora, ellas no podían casarse con alguien que no fuera, o alguien diferente a la tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque automáticamente esta heredad pasaría a la tribu de donde se hubieran casado. Entonces, ella no tenía pretexto de buscar varones de otra tribu, porque la tribu de Manasés habían 52.000 varones, entonces no había pretexto para cambiar o buscar otra tribu. Y eso lo encontramos documentado en Números 36:8. Ahora, vamos a hablar de un caso muy, muy, muy especial, y todo lo que está escrito en la Torá tiene un sentido. No hay nada escrito por capricho. Si vemos en Números 26:46, se nombra a Selach, hija de Acher. Es la única mujer mencionada en el censo. Muchas veces cuando leemos las genealogías, pues no le damos mucho interés a esas cosas, y nos parecen de pronto un poco interesantes, digámoslo así. Serac fue la única mujer, entonces, como les comentamos, que fue censada por Moshe. Ella había sido mencionada recordemos que cuando
la familia de Jacob salió de Canaán, fue una de las 70 personas que fueron nombradas ahí. Y eso lo vemos documentado en Berechit, en Génesis 46. Entonces, como les comentábamos, cuando no hay documentación o no hay comentarios conexos, pues nacen las interpretaciones y nacen la figura de los Midrashim. Entonces, Serac no era hija propia de Asher, sino que ella era hijastra de Asher. Ella tenía 3 años cuando Asher se casó con su madre y se crió en la casa de Jacob. Y el afecto que Jacob le tenía pues era notable y como tal. Ahora, se dice que la persona que anunció a Jacob que su hijo Joseph todavía vivía fue ella, y que por esta razón él la bendijo con vida eterna. También se comentan los Midrashim que Moshe se dirigió a Serac, cuando ella, Moshe se dirigió a ella cuando necesitaba saber dónde estaban los huesos de Joseph, porque claro, Joseph había pedido juramento de que sus huesos iban a ser llevados a Israel, y ella le contó que esos huesos estaban ocultos en el río Nilo, dentro de un cofre o un ataúd metálico. Ahora, ¿por qué es mencionada Serac, es mencionada en el censo? Partiendo de la base de la legislación que nace para las 5 hijas de Zelofehad, entonces podemos determinar que ella también tendría el mismo derecho de las hijas de Zelofehad. ¿Por qué? Porque ella fue huérfana antes de los 3 años. O sea que la norma que nació la beneficiaba a ella. Y vemos que esta puede ser la razón. Bueno, siguiente tema que encontramos en la paracha es el anuncio de la muerte de Moshe. Dios, Elohim, le anuncia a Moshe que va a morir, pero él a la vez le pide un líder para que dirija al pueblo. Eso lo encontramos en número 27:12. El Señor le dijo a Moshe: sube al monte de Abarim y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados como tu hermano Aarón. Moshe le respondió al Señor: dígnate, Adonai Elohim nuestro, toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo de Adonai no se quedará como rebaño sin pastor. Bueno, hasta este momento pareciera que no hay como un eje temático, como que no hay una línea definida. Vemos que hay muchos eventos aparentemente sueltos, y la verdad es que sí hay una línea, y es todo lo referente a un concepto, ese concepto que es la heredad, que es la descendencia, el nombre, la herencia, el linaje como tal. ¿Qué es o sea, la descendencia y el nombre o el legado en el judaísmo? Pues son temas muy importantes. ¿Qué es el legado, por ejemplo? Entonces, el legado puede ser constituido por cosas materiales, como por ejemplo una casa, una propiedad o una joya, por ejemplo, o por cosas inmateriales como cultura, idioma, entre otras. Puede estar constituido por valores sentimentales, morales, como es el caso de la honestidad, el respeto, el idioma, entre otras. Puede estar también representado en valores sentimentales o morales como la honestidad, el respeto, la lealtad, entre otros que puede dejar una persona a otra. Específicamente en lo que se conoce como el buen nombre, por ejemplo, lo que se conoce como legado familiar, que va mucho más allá de un patrimonio económico, y en muchos casos va de generación en generación. Entonces, si miremos qué pudo haber pensado o qué había en el corazón de Moshe. Resulta que él tiene que ordenar
a Pinhas, ordenarlo como sacerdote. Él es o sea, es su sobrino, no es su hijo. Y en un momento dado pudo haber pensado, bueno, yo soy levita porque mis hijos no están ahí, no van a ser, no van a tener estos privilegios. Porque ellos no pueden ser, así no sean sumos sacerdotes, porque ellos no pueden servir en el templo. Llega el momento del censo y resulta que si uno analiza, son contadas todas las tribus y de último es contada y nombrada la tribu de Leví. Inclusive se llega a nombrar hasta toda su descendencia hasta llegar a Aarón y se menciona a los 4 hijos de Aarón y resulta que inclusive son nombrados hasta los 2 hijos que murieron, los 2 hijos de Aarón, pero los hijos de él no son nombrados. Entonces en su corazón él puede pensar, ¿será que mi legado va a ser borrado? O sea, mi nombre va a ser borrado. Entonces, después, ¿qué pasa? Legisla sobre el caso de las hijas de Jehoshaphat. Ellas le pidieron a Moshe que su nombre no fuera borrado. Eso es textualmente lo que le piden las hijas, o sea, que le dé heredad también. Y él también pudo en ese momento dado pensar, bueno, ¿y mi nombre qué? ¿Cuál va a ser mi descendencia? ¿Qué me van a dar a mí también? O sea, podemos mirar eso en el corazón de Moshe, pensar que pudo haber pasado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto, Hashem, el Eterno, le dice a Moshe que se va a morir. Entonces, peor ahí la situación de Moshe, porque él puede pensar, bueno, entonces voy a morir y entonces, ¿qué va a pasar entonces con mis hijos? No voy a dejar herencia, no hay herencia para ellos. Entonces, como les comentaba, la descendencia, el nombre y el legado en el judaísmo es algo muy importante. Entonces, miremos entonces ¿qué pasa enseguida? Él le pide entonces que le nombre un sucesor, que le nombre un sucesor. Y miren la humildad de Moshe, él pudo haberle dicho a Hashem, ¿por qué no pones a mis hijos a que sean mis sucesores? Pero yo creo que en ese momento Moshe entendió que sus hijos no estaban preparados para eso. Y por eso le pide un sucesor. Y el Señor le dice que su sucesor es Josué, o Yehoshua, hijo de Nun. Le dice que es un hombre de gran espíritu. Dice, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de sus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor cuando Josué ordene ir a la guerra. A ver, hasta ese momento Moshe había dado todo, 100%, le había dado todo al Señor, pero él había entrenado también a Yehoshua, a Josué. Josué también se entregó toda su vida siguiendo a Moshe. ¿Para qué? Para aprender de él y algún día llevar esa carga que llevaba en su momento Moshe. Dice en Deuteronomio 18 que el Señor le dice a Moshe que él enviaría un profeta como él. Y todos sabemos que ese profeta es Yeshua. Entonces, esta situación de Moshe, ¿dónde la podemos ver en la Brija de Achá? Si Yeshua es Moshe o Moshe es Yeshua, ¿dónde vemos esta situación en la Parachá? Y nos podemos ir entonces a Juan 17, 1 al 26. Juan 17, 1 al 26. Y este evento en este evento vemos a Yeshua una o dos noches antes de ser crucificado. Yeshua ya sabía que él iba a morir. Entonces podemos asimilar la misma situación de Moshe. Moshe también sabía que iba a morir. Entonces, ¿qué hace Yeshua por él y por sus discípulos? Ora por ellos. Entonces podemos asimilar a Yeshua orando por sus discípulos y también orando por él. Entonces, ¿qué dice Juan 17:1? Dice, después de que Yeshua dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo
te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien tú has enviado. Ahora inmediatamente, ¿qué hace Yeshua? Ora por sus discípulos. A los que me diste del mundo a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Entonces aquí podemos ver un símil de una posible oración que pudo haber hecho Moshe por él primero y segundo por Josué. Bueno, vamos ahora a remitirnos a un texto en Isaías 53 para ser muy específicos, 53:7. que está en 53:7 al versículo 10. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarle y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Adonai. Dice, nadie se preocupó por su descendencia, o sea, su legado. Dice, y como él ofreció su vida por expiación, en expiación, verá su descendencia, o sea, linaje. Ahora, si Yeshua es Moshe y Moshe es Yeshua, ¿quién es Yehoshua? Pues somos nosotros somos ese legado, o sea, Moshe no tuvo legado en sus hijos y Mesías, Yeshua tampoco tuvo hijos. ¿Quiénes somos entonces? Pues nosotros somos esos que hemos recogido su legado. En el evento que les comentaba de Juan 17, Yeshua también ora por nosotros y dice en 17:20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí y por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria ya que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y yo en ellos y tú en mí. Somos nosotros ese legado. Yeshua no tuvo hijos, pero la palabra dice que el Mesías tiene que tener linaje. Nosotros somos ese linaje. Josué, o sea, Yehoshua no era hijo de Moshe, pero fue su linaje. Hoy seguimos escuchando las palabras de Moshe porque su nombre jamás fue borrado. El nombre de Yeshua es sobre todo nombre y jamás será borrado. Nuestra responsabilidad es llevar el nombre de Yeshua para que toda lengua declare que Él es el Adón. Ahora, para terminar, último tema, el legado que nos deja esa parashá, que nos deja Yeshua. El Señor necesitaba que Israel retomara el rumbo espiritual ganado en el Sinaí y que había perdido en Sittim. Urgía de medidas extraordinarias. Pues entonces, ¿qué hace en esta parashá? Les recuerda que hay ofrendas que son solo para el Elohim de Israel. Y les recuerda las fiestas, estas fiestas donde Yeshua se nos revela. Yeshua se nos revela en las fiestas y Yeshua es concebido, vemos que Yeshua es concebido en una fiesta que es en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces.
Nace en una fiesta que es en Sukkot. Él vino a morar entre nosotros. Fue circuncidado a los 8 días dentro del contexto de la fiesta de Sukkot, que es Shemini Atzeres. Nace en Shemini Atzeres. Hace su bar mitzvah en una fiesta que es el contexto de la fiesta de Pascua, de Pesach. Él es la Torah viviente en la fiesta de Shavuot. Es crucificado en la fiesta de Pesach. Él es nuestra expiación por nuestros pecados. Él es el Cordero de Pesach. Nos limpia de la levadura del pecado. Hatzamatzor, panes y levadura. Resucita en Bikurim, primicias. Él es la primicia de la resurrección. Y su segunda venida de seguro será en una fiesta, la de las trompetas, donde será anunciado como rey. Y hará juicio en Yom Kippur. Y por último, la fiesta del Cordero, de las bodas del Cordero, la gran fiesta de la cosecha, nuevamente en Sukkot. También podemos ver en esta parashá que nos habla de 6 mandamientos positivos, que son las leyes sobre la herencia, la ofrenda encendida diaria, la ofrenda adicional de Shabbat, la ofrenda adicional de Rosh Hodesh, la ofrenda adicional de Shavuot, el sonar del shofar en Rosh Hashanah. Bueno, una última cita, la encontramos en Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y entonaban este cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Adonai gente de toda raza, linaje, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinarán sobre toda la tierra. Esta es la recompensa de Yeshua. Él puso su vida por nosotros y nos dejó una encomienda que es su mensaje, su camino, su nombre. Que su nombre fuera predicado por todo el mundo para que entonces un día Él viera el linaje. Él puso sus ojos sobre nosotros para que lleváramos su legado al mundo. Muchas corrientes del judaísmo dicen, de aquel judaísmo para el cual aún el Mesías no ha llegado, dicen que la Torá apunta al Mesías, que toda la Torá y los profetas no tienen otro objetivo supremo que guiarnos al Mashiach. Nosotros ya tenemos al Mashiach en nuestras vidas, a Yeshua. Entonces, que esta parashá en esencia mesiánica le muestre al pueblo judío, a toda Israel, al Mashiach, a Yeshua, a Mashiach. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Adonai, a ser coherentes con nuestras palabras y nuestros hechos. Quita toda doble moral, Señor. Que nadie nos engañe, ni siquiera nosotros mismos, pues toda tu creación está hecha con bondad. Permítenos darte honor con nuestra vida y a deleitarnos con tu amor. Permítenos ser luz en medio de las tinieblas. Permítenos aceptar la responsabilidad a la cual tú nos has creado y por la cual nos has dado por medio de Yeshua, de ser reyes y sacerdotes. Permítenos obedecer tus mandamientos tal y de tal manera que glorifiquemos tu santo nombre. Bendito es tu nombre, eterno Rey del universo, por este tiempo de Parashá en casa. Amén. Ofrecemos disculpas por cualquier imprecisión dicha y mil bendiciones. Gracias.